la plataforma de la bibliografía de Clinical y entonces me estaba orientando, pero por WhatsApp era imposible. Y he tenido que gastar mi dinero llamando a México para poder entrar en la plataforma y buscar la bibliografía. No, yo no puedo. ¿Qué? Así no se puede en clase. Y ahora no me lo pagan. No, así no se puede. Así no se puede. Óigame, ¿cómo han estado ustedes? ¿Bien? Sí, bien, doctora. Sí, doctora, Un poco bien. estresados. Sí, doctora, sí, estresados. ¿Por qué están estresados? Por Si la guerra es en Europa. Por las prácticas que, No, es que estaba todo revuelto. Ajá, nos solicitaron sí, en la guerra. Práctica, ¿práctica de qué? No, es que vamos a tener De las prácticas materias. esta semana que viene y la otra. Pero ¿Pero de qué asignatura? ¿De qué asignatura? Terapéutica y propedéutica. Pero miren, quiere que les diga, si ustedes no practican propedéutica y terapéutica, ¿cómo van a aprender medicina virtual? No era eso nuestra queja. Nuestra queja era de que nos aumentaron una semana más presencial que no estaba contemplado y algunos compañeros pues ya se les iba a ser imposible quedarse otra semana. Esa era nuestra inconformidad y lo hicieron grande y pues por eso. No, sigo sin entender nada. Todo el tiempo que ustedes le dediquen a su carrera y sobre todo a practicar, a tocar propedéutica, sin propedéutica no hay medicina. Si no hay impresión, palpación, percusión, auscultación, eso es propedéutica, no puede haber medicina, es imposible. Sí, pero esa semana ya no era de prácticas las que nos estaban aumentando, por eso era el que estábamos. ¿Y de qué se la aumentaban? ¿Para hacer qué? Para hacer el examen. Ajá. Bueno, pero examen físico práctico o examen escrito, ajá, pero nos habían dicho que iba a ser virtual, por eso era nuestra inconformidad. Algunos ya habían comprado. Entonces tienen razón. Razón. Claro que tienen razón, está bien. Bueno, entonces, equipo 1 ya está listo para hablar de la película. Vamos. ¿Después del equipo 1 va a hablar sobre la película o todos podemos comentar? No todo, el equipo 1 dirige, pregunta, comenta, debate acerca de la película con el resto del grupo, ese es su trabajo. Ok, doctora, nada más. ¿Gusta que proyectemos las preguntas? Como ustedes quieran. Ok. Ustedes mandan. Doctora, disculpe de la primera pregunta, de la primera película, disculpe las preguntas que vamos a proyectar, ¿verdad? No. De la segunda. De la segunda, en médico inglés. Es más un documental, ¿verdad, doctora? Sí, claro. Pensábamos que nos habíamos equivocado de película porque era un documental. Usted está como película, pensamos que nos habíamos equivocado. No. Está bien así.
hace llorar la película. Estuvo triste. Hey, Todo el tiempo estuvo triste. buena de bioética. Espero no quedar con traumas. ¿Ya podemos participar, doctora, o cómo? El equipo, vamos, equipito. O como el equipo, bueno, El equipo es quien dirige esto, no yo nada más que observo. Esta es la exposición del equipo. Va. Pues prácticamente el documental se centra en un doctor neurocirujano, el cual se llama Marsh, ¿no? Según en sus propias palabras, dice que cada doctor arrastra su propio cementerio, y es que él lo expresa porque como ha tenido cirugías muy exitosas, también ha habido cirugías de las cuales pues no ha salido bien, y que el punto de todo siempre será ayudar a las demás personas, ¿no? Entonces, pues en este caso trabaja junto a su colega o busca siempre ayudarlo, porque hay personas las cuales lamentablemente pues no tienen el acceso como tal a un acceso económico para poder intervenirse quirúrgicamente, ¿no? Y bueno, pues aquí presentamos algunas preguntas para los que vieron la película, pero no lo alcanzo a leer porque no traigo lentes. No sé si me pudiera ayudar a apoyar al equipo, por favor. Ok, bueno, un poquito antes de que empecemos con las preguntas en primero no van a ser dirigidas hacia alguno de ustedes en específico. El que de verdad guste responder, por favor, sí respondan. El que guste responder, que sí haya visto la película, que sí haya entendido, sí, obviamente desde su punto de vista sobre lo de la película, me gustaría hacer un comentario, y es el hecho de que a Henry Marsh, el doctor Henry Marsh, que es el que principalmente vemos, cómo vemos desde la perspectiva de él, como dijo mi compañero Mauricio, ha tenido cirugías bastante exitosas, pero otras que no tanto, desafortunadamente, y de que cómo se puede decir que desde el sentido humano, no sé si me estoy expresando bien, desde el sentido humano, él ha tratado de sobrellevar cada pérdida desafortunada a su propia manera, ¿sí? Porque tampoco se va a tratar que sufras por cada paciente una eternidad, ¿sí? Porque no todo el tiempo van a ser exitosas, ¿sí? No todo el tiempo los tratamientos, los pronósticos van a ser exitosas, dependiendo de la situación en la que el paciente se encuentre, ¿sí? Bueno, ahora sí, vamos a empezar con la primera pregunta. El que quiera responder, ahí está el micrófono, y va a ser, ¿a qué se refería el doctor Igor al decirle que era un privilegiado al doctor Henry? forzosamente tenemos que ir en orden. Yo quería responder el 3 o comentar. Pues o podemos hacer como... Yo también quería el 3. O podemos hacer un comentario que abarquen varias preguntas. En general. Ojalá, que abarquen varias preguntas. Bueno, yo podría participar para la pregunta número 1. Cuando el doctor Igor le dice al doctor Henry, que le decía, eres un privilegiado, porque a pesar de que ese contexto que le dio, más que nada le quiso decir en esta forma. Por ejemplo, en su país natal, pues obviamente tenía todos los equipos médicos adecuados para cualquier cirugía, a comparación de Ucrania, donde todos los hospitales carecían sustancialmente de instrumentos. Entonces, cuando el doctor Henry visitaba Ucrania, lo que él hacía era llevar materiales, aunque los materiales para ellos era algo desconocible, pues porque no sabían de cómo funcionaban. Entonces, siempre llevaban materiales, o si no, se ingeniaban materiales para llevar al país de Ucrania, en el mismo sentido de que los podrían usar
para cualquier evento quirúrgico. Entonces, por eso en ese momento el doctor Igor le dice, eres un privilegiado porque siempre nos traes cosas de tu país, a pesar de que nosotros tenemos carencias, pero tú eres uno de los buenos que viene por acá sin esperar nada a cambio. Es una palabra que me gustó bastante del doctor. Eso fue, creo que mi respuesta de la primera pregunta. Ok, sí, bastante bien, me gustó mucho tu análisis, Javier. Y sí, es una realidad de que por el hecho de, yo desconozco la condición socioeconómica, puedo decir eso, de Ucrania, la desconozco, pero por las imágenes que pasaban durante el documental, se podía ver que era un país no en condiciones, ¿sí? Por lo tanto, había una condición precaria dentro de lo que era el sistema de salud, por supuesto, ¿sí? Y el doctor Marsh, ahora sí con las manos abiertas, llevó todo su equipo, ¿sí? Para tratar a las múltiples personas que por el desafortunado, por la falta de, ¿cómo le puedo decir? De materiales, incluso de diagnóstico, o incluso por la condición económica de los mismos pacientes, se dejaban, ¿sí? Y ya llegaban, ya en estados muy avanzados de su enfermedad, que ya mayormente estas, pues ya no era posible, ya no había un pronóstico bueno, ¿sí? Bueno, ahora vamos con la 2, igualmente el que guste responderla. ¿Por qué en Ucrania las mujeres médicas son aceptadas? No entendí bien la pregunta. O sea, yo no entiendo tampoco por qué en Ucrania las mujeres médicas son aceptadas. Bueno, por lo mismo que son aceptadas. O sea, en es que, lugares, ajá, ¿no? en México, en todos los países, todos los lugares. Entonces no entiendo la pregunta. Yo al menos en ese punto de vista, yo siento que son aceptadas por la capacidad que tienen, de cómo pueden abordar diferentes problemáticas. Tienen muchas características que siento que a veces un médico pues no puede como que dar fácilmente, entonces yo siento que tienen como que un mayor manejo de una situación un poco más drástica. Al menos yo lo siento desde ese punto de vista. O sea, sí, entiendo de que, doctora, entiendo de que las mujeres pues son muy aceptadas, pues yo creo que en la mayoría de los lugares, si no pues nosotros no estuviéramos estudiando medicina, la doctora no fuera doctora, entonces pues yo siento que, ajá, exacto, entonces pues esto ya tiene años, no es como que en Ucrania exactamente sean aceptadas, no entiendo la pregunta. En el siglo pasado, y me gradué en el siglo pasado, casi que tengo la edad de... Sí, de hecho, no solamente en Ucrania, de hecho, el machismo o las mujeres básicamente se le llama aceptación, es en Rusia también. Rusia es uno de los países más machistas que existen y, o sea, por eso creo que se replanteó mal, pero eso es lo que queremos decir, que en Ucrania ya eran aceptadas, a pesar de que, o sea, pues el documental es un poco ya viejo, de hecho. Pero eso es a lo que nos queríamos referir, que por qué eran aceptadas, porque, bueno, por si no sabían, en la Unión Soviética, Ucrania, Ucrania se estaba reconstruyendo por la Segunda Guerra Mundial, que fue, si no mal recuerdo, en 1914, y, o sea, había una reconstrucción, ¿cómo es que se dice? No sé si saben que era muy machista, y, o sea, la construcción machista, y entonces ahí era como de que era más aceptado, no sé si me doy a entender. O sea, sí, ya entendí, entonces pues, la pregunta está mal formulada. Sí, está mal escrita, ya checamos, efectivamente está mal escrita. Eso no era. Era ¿No puede dar su punto de vista la profe? Me gustaría escuchar el punto de vista de la doctora. ¿Punto de vista de qué? ¿Que la pregunta está mal hecha? No, acerca de usted, ¿qué piensa de ese tema? ¿De cuál tema? De que las mujeres médicas son aceptadas. Exacto, la capacidad que tienen. No, eso es indiscutible. Somos mucho más capaces que los hombres médicos. Eso, sí me gusta. Más decididas y tienden a mantener el objetivo por mucho más tiempo. A mí me consta porque mi mamá es así. Pero claro que sí, dése cuenta que la mujer médico estudia medicina, tiene que sacar buenas notas, tiene que ser médico brillante, tiene que parir hijos, atender la casa.
Eso Claro sin que somos más mencionar que capaces. las enfermeras son más capacitadas incluso que los doctores muchas veces. Las enfermeras mucho más capaces que los doctores. En un hospital usted ve a los doctores perdiendo su tiempo, cayéndole atrás a ver cómo enamorar a enfermeras y las enfermeras trabajando. Sí. Muy cierto. Sí, no, las mujeres La verdad, sí, doctora. Dejándonos de temas de ese tipo, yo siento que la mujer es muy, muy, muy útil en demasiados aspectos, tanto en laborales como profesionales. En este aspecto la mujer aporta demasiada confianza porque siento No somos que... útiles, no somos útiles, somos capaces. Nosotros no somos útiles porque nadie nos utiliza, somos capaces. Es como la otra vez que estaba yo viendo una historia, imagen en Facebook de una mujer doctora cirujana que estaba embarazada y ya estaba casi cerca de los 8 meses y aún así estaba operando. ¿Bailey? La doctora Claro Bailey, que sí. Grey's Anatomy. Claro que sí. Si es de verdad, no es. Pero además, yo tengo 40 años de graduada, mi hijo tiene 42 años, es decir, que yo parí a mi hijo siendo estudiante y parí a la otra siendo residente de medicina interna, es decir, que ya tenía dos. Y mírenme aquí, no soy mala, pero no soy excelente tampoco, soy un médico normal. Y en Cuba sí hay que pulirla. Y en la residencia es más difícil ser madre, ¿no? Porque no es como que te den horarios de que, ay, vete a alimentar a tu hijo, al rato vienes. ¿Alimentar a quién? No. O sea, sí Gracias a mi mamá, que para descanse, nos hicimos médicos, mi hermana y yo. Médicos especialistas, recontra especialistas. ¿No? Doctores en ciencia, maestrías, gracias a mamá. Imagínate ustedes que mi mamá hacía guardia. Ya, les voy a resumir. Mi mamá cuidaba a mis hijos el lunes, digamos, para que yo hiciera la guardia. Descansaba el martes y hacía guardia otra vez el miércoles cuidando a los hijos de mi hermana. Cuando tuvo su primera crisis de Alzheimer, se nos perdió y la buscamos por toda La Habana. La encontramos sentada en el cementerio porque mi hermana vivía cerca del cementerio. Y cuando mi sobrina, que fue que le encontró, le dice, pero abuela, ¿qué tú haces aquí? Dice, ya, de guardia. Imagínense ustedes. Su trauma con la guardia de sus hijas fue tal que ella estaba allí ya con su Alzheimer y que estaba haciendo de guardia. Así que no es fácil la vida de una mujer médico, pero lo logramos y hacemos lo mismo que hacen las inútiles, las demás y más también. Así que, bueno, sigamos, ya les di mi punto de vista. Somos capaces, inteligentes. Bueno, ¿puedo contestar la 3? Sí. ¿De qué manera? Bueno, en la vida del doctor. Vamos. Pues como ya sabemos, mencionó muchas veces a Tania en la película, ya que para él fue como un gran trauma, una gran lección lo que le dio a esa niña, porque pues a pesar de que tenía un gran tumor, por así decirlo, el tumor más grande que él había visto en su vida, intentó ayudarla. A pesar de que el tumor pues no era maligno, pero pues por muchas causas hizo como, creo que si no mal recuerdo eran 3 operaciones, pero lo que fue viendo es que en vez de ayudarla, la niña iba empeorando hasta pues que falleció. Entonces fue como él se quedó con ese trauma de que por querer ayudarla y aparte se fue como encariñando con ella porque estuvo mucho tiempo tratando de ayudarla. Pues al momento de fallecer él se quedó como con esa sensación de culpabilidad, de que pudo haber hecho más, pero por las situaciones, porque igual en una parte de la película, donde está hablando con el otro doctor, le menciona así como de que cada vez le llegan casos más fuertes, pues. Dime. ¿Puedes alejar tantito tu micro? Es que se escucha muy fuerte. Ay, sí, ¿verdad? Se escucha muy fuerte. Yo bajé el audio aquí, pero si todo me rompí el tímpano. Gracias, niña. Perdón, doctora. Es que lo que pasa es que como a veces no me escucho, por eso. Bueno, pero entonces, ¿ahí está bien? Sí, ahorita ya es bien. No, bueno, yo es gritona. Yo es gritona, además. Sí, parece cubana. Parece cubano. Evidenciada. Bueno, como le digo, entonces pues hubo una plática en donde le preguntaba, el otro doctor le decía que por qué cada vez le llevaba casos pues más
de más altos riesgos que los otros. Y él le dijo, porque tú me dijiste que conforme al tiempo íbamos a ir evolucionando. Y el otro doctor se quedó como, sí, pero creo que le recordaba el caso de la niña que por intentar ayudar, por intentar mejorarla, pues terminó mal. Y no sé, como que le tenía un cierto temor el doctor también. Le quedaron muchas cosas en su vida por Tania, pues por la niña. Profe, yo tengo una pregunta. En el punto de vista médico, ¿es bueno o es malo que nosotros perdamos la sensibilidad hacia la muerte de un paciente? Nunca vas a perder la sensibilidad hacia la muerte de un paciente. Nunca. Jamás. ¿Y usted ve correcto que hay un médico que no le interese si se muere su paciente? No creo. No creo que no le interese. Ese es, no como médico, sino como persona, es un psicópata. Gracias, Doc. Nada más quería saber eso. Gracias. No. ¿Y ahí está eso? ¿Alguien más? Pero tengo una pregunta, o sea, está bien, ¿no? De que pues tal vez sí nos interese como la muerte del paciente, pero, o sea, quedar con esos traumas yo creo que igual a la larga como que te afectan. Siento que igual, yo al menos pienso que como médicos siempre vamos a estar trabajando al lado de la muerte, siempre vamos a estar con ese temor de que pues en algún momento no podamos llegar a hacer nada, que no quede en nuestras manos, porque hay médicos que lo han dicho, se espera nada más un milagro para que el paciente se salve. Y pues siento que sí, está bien que te afecte en partes, pero no vas a quedar viviendo con el remordimiento pues de una muerte de una persona, no sé. Sí, Azucena, sí. Es lo que dices. Sabemos desde que entramos a estudiar medicina y vemos los primeros pacientes, por lo menos en mi caso, que la medicina siempre ha sido muy práctica desde que empezamos, que estamos al lado de la muerte y vemos morir a los pacientes y no nos acostumbramos, pero entendemos que van a morir porque tienen una enfermedad. Ahora, eso es una cosa. Y otra cosa es cuando mueren y tú te quedas pensando, fue mi responsabilidad si no lo hubiese operado. ¿Qué me faltó por hacer? ¿Qué no hice? Y sientes que es tu responsabilidad. A eso voy. Y sientes que es tu responsabilidad. Es decir, otra cosa es que te encariñas con pacientes que conoces hace años, amigos de la familia, o pacientes que te fueron a ver y confían en ti, te quieren quedar contigo. Cuando se mueren, te duele, porque eres un ser humano normal, aunque seas médico, te duele. Luego entiendes, pasas tu propio duelo como médico, como ser humano. Dice, bueno, tenía que suceder por esto. Yo tengo una paciente ahí en Chiapas, 80 años, diabética, hipertensa, asmática, hipotiroidea, con insuficiencia cardíaca, con insuficiencia renal. Ahora antes de venir para acá, hizo una enfermedad cerebrovascular. Y le dije a la familia, no le digan que me voy. Hasta que poco a poco se lo fueron diciendo. Y hace poco hablé con la familia y yo sentía miedo de preguntarle a la familia por la señora, porque tenía miedo que me dijera que se había muerto. ¿Te das cuenta? Porque entonces digo, si no me hubiera ido, si no me hubiera ido, se hubiera muerto igual, señora, cada cual tiene su día. Pero esas son las situaciones del médico como ser humano, ¿te das cuenta? Sí, doctor. Está bien, vamos. Y esa señora con tantas patologías se tiene que morir un día, señor mío. Y 80 años. ¿La 4? Sí, adelante. Adelante. Bueno, pues según lo que dice, ¿por qué aún estando en condiciones tan precarias no se dan por vencidos y siguen atendiendo a los pacientes? Bueno, yo siento que en ese aspecto, pues uno como médico, no sé, a mí me ha tocado muchas veces que me dicen, no, es que pues si no te pagan no regales tu trabajo, o si esto, pues es aquello. Yo siento que en ese aspecto el doctor, pues aún viendo las condiciones en las que a veces el paciente pues se encontraba, siento que como que abandonar al paciente a su suerte, pues rompe toda ley o juramento que nosotros hicimos de atender y ayudar a las personas a pesar pues, de la situación en la que nos encontramos. Entonces yo siento que qué bueno que el doctor, o sea, viendo aún así que a veces, como él mencionaba, las condiciones o las estadísticas de que el paciente sobreviviera pues fueran muy bajas, pero aún así pues se seguía teniendo fe, pues siento que muchas veces esa fe es lo que ha hecho que los pacientes se curen y se salven. Al menos desde mi punto de vista yo siento que es bueno que se siga luchando a pesar de las condiciones en las que se encuentra la situación.
¿sí? Si no te pagan, no, qué cosa tan grande, caballero. Y lo ves morir ahí en la entrada del hospital, y como no te pagaron, que se mueran. Si no te pagan, que se mueran, ¿no? Bueno, como decía mi abuela, que Dios te coja confesando. Es verdad pues que somos trabajadores. Un pacto. Es verdad que somos trabajadores, como el carpintero, como el albañil, como el que trabaja en la cafetería de la escuela, y que si no cobras tu dinero, no puedes ir ni a Aurrerá a comprarte un refresco, porque la cajera no te vas a parar y decirle, mira, es que yo soy médico y no cobro, y no te van a regalar el refresco. Todo eso es verdad, pero yo les digo que en algún momento, si usted va y le dice al de la cafetería, me falta un peso para completar y tengo hambre, mañana te lo traigo, se lo va a dar. ¿Por qué vamos a estar pensando siempre en el dinero para ver pacientes si no es lo mismo? Nuestra actividad, nuestro trabajo no se parece al de nadie. ¿Cuánto vale la vida de una madre, de una abuela, de un hijo? ¿Cuánto vale? ¿Cuántas personas han muerto solo porque les han dicho o les han negado la atención por no tener con el dinero? A mí al menos me tocó que mi mamá, cuando yo estaba más chico, que estaba teniendo una paciente que le llegó a la casa, que ya tenía pues un parto demasiado mal atendido, o sea, casi tenía el niño ahí colgando y se estaba desangrando casi la señora, pero pues era de escasos recursos y mi mamá pues a pesar de eso pues la atendió, o sea, y le dijo que no pasaba nada, que pues así quedaba nada más. Y la señora poco después pues regresó y le llevó fruta y le llevó no sé qué tantas cosas de su pueblo, pero fue lo que me dijo mi mamá, o sea, dijo, eso sí me lo dijo desde pequeño, siempre me ha dicho que la atención médica nunca se le niega a nadie, eso siempre me lo dijo. En tiempo de guerra, fíjense, en tiempo de guerra, los enemigos son pacientes. Si a un médico ucraniano le cae un soldado ruso moribundo al lado, lo debe atender, porque no es ni ruso ni de ningún país del mundo, es una persona enferma, una persona herida. Así es. Es una vida. Es una vida. Sí, es cierto. De hecho, creo que también eso pasó en la primera película, de que básicamente él decía que atendió a su enemigo y lo vio como un paciente, no lo vio como su enemigo. Así es. Para nosotros, lo único que hay son personas enfermas delante. Nada más. Lo demás es secundario. Eso es política. No, ni política, ni dinero, ni política, ni nada, postura, ni económico. Nada. Además, se supone que como médicos, al final hacemos como un juramento y pues eso debe quedar, bueno, tanto moralmente en nosotros de que pues debemos ayudar a la vida, porque una vida es una vida, no importa así sea tu peor enemigo, no importa si pues es pobre, rico o si sea de su color de piel y todo eso, porque en la película también pasó de que pues a veces te enfermas y no importa tu situación económica, no importa si eres guapo, si eres joven, si eres viejo, o sea, que la enfermedad llega en cualquier momento. No distingue edad, sexo, ni religión. El principio de justicia dice que hay que brindarles a todos la misma oportunidad. ¿Vieron eso? ¿Alguna escena de la película les muestra el principio de justicia, la aplicación del principio de justicia de la bioética? Sí, en una parte donde van con una secretaria a ver qué se puede hacer, porque él dice que el señor no tiene suficiente economía, es de escasos recursos, y dice, sí, ahorita vemos cómo le vamos a conseguir que la cita sea gratis, y lo mandaron con un doctor que no cobraba o algo así, porque pues el señor llegó con escasos recursos. Y en la escena cuando hay varias personas y a todos los atiende el doctor. Sí, hasta les da de chocolate. Hasta les da chocolate. Para que estén callados la boca, para que se callen. Toman chocolate para que se callen. Que no estén ahí en la puerta y que repartan el chocolate. Y les dice que hagan la fila de conforme fueron llegando, o sea, a él no le importó como, ven tú porque tienes dinero, pasa primero aunque llegaste casi al último, no, él respetó la fila y cómo iba. No salió más genioso y a gritarle, saquen en medio de uno en uno, no quiero a nadie en la puerta. No, tome su chocolate. Claro que sí. Las enseñanzas de las películas, de los documentales estos que estamos viendo, es para nuestra vida diaria como médicos y también nos enseña como seres humanos. De hecho, Doc, ahorita que menciona eso, de la imparcialidad, hay una que creo que se llama Hasta el último hombre en pie, igual también trata de lo mismo. Muy buena película, la verdad, también. Eso si gusta que la veamos también, está muy Igual chido. está muy buena esa película. ¿Cómo se llama? Hombre en pie.
el último hombre en pie. Nada más que ahí no es médico, él es paramédico, pero pues eso. ¿Quién? La de Desmond Doss. Desmond Doss, igual. Ah, no es paramédico, es que él es cristiano. Ajá. No, pero es paramédico. Es un actor de confianza, ¿no? O sea, sí, es paramédico. Pues es cristiano, ajá. Su novia es enfermera. cristiano. Ya, spoiler. Qué bueno que estén interesados. Sí, está bonita esa peli, doctora, la verdad. Sí, sí está. Por si igual les gusta verla, está buena. Muy buena, la verdad. No sé si ya viste la de Patch Adams. No, no digo, ¿cómo se llama? Patch Adams, esa también está muy bonita. Adams lo entendí, pero la primera me la puedes deletrear. P. ¿Sí? A. ¿Sí? T. P de nuevo. No, T de todo. T de todo. Así como está en el chat. Ya lo vi. Patch Adams. Ya lo vi. El parche de Adam. Ya. Ya lo vi, ya está bien, las voy a ver. Son aprendizajes, tenga uno la edad que tenga, la experiencia que tenga, siempre aprendemos algo nuevo cada día. Siempre aprendemos algo nuevo cada día. Está bien, entonces seguimos ya. ¿Dónde nos quedamos? Con las preguntas 5. Con las 5, creo que la quieres a mí. Sí, puedo responder. The Good Doctor, igual está chido. Pues bueno, la pregunta dice, ¿por qué el doctor Marsh hace las cosas sin esperar nada a cambio? Creo que en la película se muestra lo que es el verdadero carácter de ser un médico, de ser un doctor. Creo que ahí se ve más la parte humana de la diferencia en lo que unos buscan y lo que realmente significa ser médico. ¿Por qué? Porque él era británico y allá en el lugar donde estaba pues tenía se podría decir que todos los recursos en su hospital, porque cuando charlaba con el doctor Igor, a veces le salían de que, incluso allá en mi clínica puedo traer más cosas, que no sé qué, y así, dando a entender que allá habían más recursos que en el lugar donde estaban. Él nunca recibió nada a cambio, tampoco ovaciones. Él, toda la intención que él hizo era por ayudar. Sé que influyó mucho lo que había pasado con Tania. Sé que también influyó mucho en ese aspecto su forma de ver las cosas, pero gracias a eso él aprendió a realizar las cosas, aparte de que con amor, ahora ya las pensaba más, porque con el paciente futuro al que le hizo la craneostomía, pues él supo tomar la decisión que tal vez en un pasado debió tomar y no la tomó e hizo algo distinto. Así que ahí se ve más que nada el carácter, la verdadera personalidad de lo que significa ser un médico. Es realizar cosas sin esperar algo a cambio. Muy bien. Bien ahí, Sam. La 6 la pido yo otra vez, si no es mucha molestia. Bueno, ¿qué dice el equipo? Sí, la película. Adelante. Es que es para quien de verdad le haya puesto atención a la película. Pues la 6 dice por qué el doctor analiza la situación del paciente a futuro. Pues lo mismo que les mencioné la pregunta que me tocó responder, porque tenemos que tener una perspectiva, optimista, a pesar como muchas veces se vio lo reflejó el doctor, que a veces van a tener situaciones y como él dijo, no le gusta decirle malas noticias al paciente si no se encuentra acompañado de alguien más. Entonces yo siento que el análisis de la situación en este aspecto pues tiene que ser a futuro, pero muchas veces de una manera pues optimista a pesar de la situación. Yo siento que pues en ese aspecto el doctor pues lo aborda de esa manera porque la situación muchas veces tiende a ser algo malo, pero pues se le debe dar como que cierta esperanza al paciente para que no pierda esa fe y no se rinda. Es lo que yo más o menos tomé de la película. La 7, ¿quién la va a responder? Yo. ¿Puedo? Bueno. Adelante. Bueno,
El médico lo que hacía era que prefería tener a los pacientes en sus operaciones de cráneo, pues así, despiertos, porque pues así o sea, otros médicos le estaban sacando plática mientras él hacía pues el procedimiento, y esto era para que él viera que no estaba dañando algún nervio o algo, como que le preguntaba, ¿tú puedes mover esto? ¿Tú escuchas esto? Y el momento en donde iba taladrando, le empezó a hacer plática y el paciente dijo, es que no escucho nada. Y dijo, sí, el ruido hace que no escuche nada. Entonces, pues era más que nada para tener las precauciones o para saber que el paciente iba bien, pues, en toda la cirugía, que no iba a quedar con algún trauma para después, como porque se cortó un nervio de más o pasó esto o algo en la cirugía, porque si estaba dormido, pues obviamente al despertar se iban a dar cuenta y pues ya que ya habían hecho todo el procedimiento. Y pues así le pedían, mueve tus manos, o picaba con una pincita y decía, ahorita vas a ver un tic en tu mano, o vas a ver que se va a mover esto y así. Era más que nada para eso, para saber que el paciente, pues que en toda la cirugía todo iba bien. Ajá, y creo yo, eso también le servía para sentirse confortable y seguro el médico. Eso, verlo así, para sentirse seguro, pues. Seguridad para seguir operando y ver que todo seguía bien y no deprimirse, porque ya digo, somos seres humanos. Ya igual en una parte. Sí, ¿vale? En una parte de la película en donde estaba operando, pues el paciente empezó a decir así como que le empezaba a pasar algo y todos se asustaron como de, ¿qué tiene? O sea, dañamos algo, hicimos algo mal y todos empezaron a paniquear y el doctor está como intenta descifrar qué trata de decir porque nadie le entendía y luego resulta que lo único que sentía era algo en su garganta y pues le dieron agua para que se tranquilizara, pues y ya todos se volvieron a la calma pues después de la tempestad. Porque somos seres humanos, servidores públicos. Ya ustedes verán experimentando el resto de su vida. Ya verán, que es precioso. Vamos, seguimos. Bueno, creo que igual la 8 la pidió Benítez. Bueno, pero ven acá. Yo estoy muy de acuerdo. No, porque la doctora se enoja ya que pase otra persona. Sí, pero claro. No, es que es muy fácil recibir los conocimientos por hombres. La 8 sí, la respuesta es sí. No, Sammy, no. Yo voy a buscar a alguien más aquí. No, porque es muy fácil recibir conocimiento por hombres. Y la doctora, espérate que te acabas el buffet. Sí, deja aunque sea la croqueta, Pérez. No logro verlos a todos. A ver, pero yo voy a buscar la lista aquí. A ver, no, Silvia Reyes soy yo. Doña Sofía. Aquí ando, Doc. Por favor, ¿vas a responder la pregunta? ¿Viste la película? Sí, bueno, a mi punto de vista considero que al momento en el que el doctor hacía la cirugía, pues él siempre le preguntaba si se sentía bien, si sentía algún dolor, y lo único que pues el paciente presentaba es que sentía como cosquilleos, como cosquillitas. Entonces, pues mi respuesta sería que no, pero siempre él estuvo en constante, o sea, él siempre le preguntaba que cómo se sentía, si le faltaba algo, y en el momento lo que comentaba mi compañera, que se empezó como a tener como un ataque, era como su cara de angustia de que todos en alto debemos de ver que el paciente está bien. Y pues sí, solamente en algún momento de la operación pues presentó que tenía sed y al momento de tomar el agua fue como de, ya todo está bien, pues sigamos. Y toda la operación pues fue un éxito, hasta él pues después de la operación le pedía que hiciera movimientos con los miembros inferiores y hasta lo levantó de la cama, entonces yo creo que no sé si alguien más quiera comentar algo. Está bien. ¿Y yo con qué seguridad llegó y le dijo que se levante y coma lo que quiera? Y hasta a mí me asustó. Yo dije, algo le va a pasar. Lo levantó sí, va a ser una hemorragia cerebral. No que se levante y coma, así que estaba seguro de lo que había hecho. A mí me gustaron mucho las películas. Está bien. ¿Dónde está? Estoy buscando. Sí, está bárbara la película. Y hay muchas más, hay que verlas todas, son aprendizaje. Con todo lo que uno vea, uno aprende. Siempre se aprende algo de todo. Yo estoy aprendiendo cosas ahora.
en que hacen la operación. O sea, fue a vivo y de todo color. Sí, sí. Ay, no, a mí esas cosas no me gustan. A mí la cirugía no me gusta. Lo mío es por fuera. No, pero mío es por fuera. Sí, pero dícese que no la diga. Hay una gota de sangre ya no es mía. Una gota de sangre ya no es mía. Lo mío es por fuera. ¿No le gusta? No, cirugía no me gusta. No, para nada. Cortar y botar y esa sangre. Que le diga, no, si yo de mirarte, tocarte y preguntarte te puedo decir lo que tienes. No tengo que abrir nada. Es que es más que los cirujanos, los ortopédicos, los neurólogos, todos estos personajes, ¿dónde terminan? Con el internista, a ver si lo pueden operar o no. Estabilízame para operarlo, se me complicó, llama al internista. ¿O cómo? Nada. De paso ya le hice propaganda del especialista. No, para ser médico hay que ser internista. No, si quieres ser médico tienes que ser internista. No, eres médico, no, pero no eres médico. El médico es el internista. Bueno, entonces, ¿cuál fue el pecado? ¿Vamos por ahí ya? ¿Por la 9 ya? La 9 ya, la última. Y antes de empezar la cirugía, ¿cuál fue el pecado que mencionó el doctor y con qué lo comparaba? Bueno, vamos a buscar a alguien más. ¿Martín Roque? No, Martín Roque no. Él es del equipo. Por eso ya me di cuenta, por eso dije que no. A ver, Iván Leiva. Sí. Por favor, ¿podrías decir algo acerca de la... ¿Viste la película primero? Pues si no, no perdí el tiempo. No. ¿No viste la película? Eso sí es pecado mortal. No, doctora, perdónenme. ¿Y por qué? Se me olvidó. Está bien. Entonces, ¿alguien que no sea del equipo 1 aunque haya visto la película? Yo, doctora. ¿Quién es yo? Ya pasaste esa mía. Bueno. Ya, Samu, ya. Dale, Pachazo. Solo una vez ha hablado, Sam. No me... Yo solo 2 y no me deja la profe. No, Ya. no. A ver, yo creo que me acuerdo. ¿Me escucha, doctora? Elizabeth, te escucho, sí. Creo que el cirujano, o sea, el cirujano inglés, para él el mayor pecado era la desconfianza. ¿Cuál desconfianza? La desconfianza que se hay en una cirugía por la ansiedad que hay, que tiene el paciente. Por ejemplo, la desconfianza del médico, la desconfianza del propio médico. Ajá, de que si va a resultar. Está bien. Sí. Y fíjense cómo incluso era al entrar al quirófano lavándose, dice que siempre se ponía nervioso. Sí, porque pues al entrar en una cirugía uno no sabía al 100% si iba a resultar o no, porque al final de cuentas es una vida. Entonces, como un hombre, fíjense la sensibilidad del médico, como un hombre y que a pesar de que ya llevaba muchas, con la experiencia, con los conocimientos que tiene de entrar al quirófano y saber lo que va a hacer, se siente nervioso. Y así es cuando tengan un paciente en paro, cuando vean un paciente que usted sabe que no va a progresar aunque le ponga 40 tabletas. Así es, lo van a seguir sintiendo, lo van a sentir siempre que sean personas responsables, ¿no? Doctora, entonces es que ahí entra la confusión de que si la eutanasia es algo humano o algo inhumano. Eso es lo que yo no entiendo. La eutanasia es algo humano, depende cómo se practique. La eutanasia, si la ves desde el punto de vista de un paciente, un adulto mayor, un niño, un joven, tenga la edad que tenga, que tiene una enfermedad maligna, como metástasis, digamos, en etapa terminal, y te pide que por favor ya quiere terminar con eso, te lo pide la familia. Bueno, estás actuando con beneficencia. Bueno, si tú le pasas por el lado y el paciente se queja 2 veces y tú dices, tú verás ahora, polizar endovenoso, eso no es eutanasia, eso es asesinato. Pero la eutanasia
incorrectamente aplicada, es un beneficio que le estás haciendo a un paciente. Entonces, ¿por qué está tan penalizada? Porque, por eso mismo, porque como tú garantizas que quien la vaya a aplicar la haga siguiendo el principio de autonomía, beneficencia y de buena fe. Somos tan complicados los seres humanos que seamos médicos que no puedes ponerla así porque si no, quién sabe si habría un exterminio masivo. O sea, que usted se refiere a que se aplique de una manera en que no haya como que una finalidad de corromper el propósito por el cual se está haciendo. Exactamente. Antes de practicar eutanasia debe haber un comité de todos los hospitales, debe haber un comité de bioética. Y debe recogerse en el expediente clínico y entrevistarse a los familiares y reunirse el comité de bioética con el médico responsable y todos los argumentos y decidir y dejar en acta que sí, en la historia clínica, que es el documento médico legal, que sí, que es pertinente y está aprobado por el comité de bioética después de seguir cumplir con todos los requisitos, aplicar eutanasia a este paciente. Así sí, pero no eutanasia por una jeringuilla libre, contenta en la mano repartiendo insulina y polizar por todo el mundo. No, así no. Así no. O sea que a tiro de moneda no está bien, es lo que usted dice. No, para nada, para nada. Igual que utilizar el aborto. Una cosa es el aborto de una mujer que tiene 4 muchachos, falleció el esposo, no sabía que estaba embarazada y cuando viene a ver tiene 8 semanas de embarazo y quiere practicarse un aborto porque ya tiene hijos y perdió a su esposo. A alguien que utilice el aborto como método anticonceptivo. Son dos cosas diferentes, porque dicen, sí, la tableta del día siguiente, y la tableta del día siguiente no es un aborto. Si se está poniendo misoprostol para que expulse el útero, es un aborto igual lo que con otros métodos, pero es un aborto igual, da lo mismo que te dé un tiro en la cabeza como que te ahorque. Es un aborto igual. Depende, si nos ponemos a analizar con profundidad eso, todos los métodos anticonceptivos son abortos. A la mecha. Son temas muy, les digo, vengo de un lugar donde hay aborto y hay, fíjense que ya no existe el aborto, existe la regulación menstrual. Usted le tocó su menstruación el día 1 y el día 5, 6, 7 no ha tenido menstruación, va a ver al ginecostetra de su centro de salud o a su médico y el médico le dice, ¿para cuándo? Mañana. Bueno, pues mañana ven en ayuna y le hacen una aspiración endometrial. Claro que si usted no tiene menstruación, tuvo relaciones sexuales, está en edad fértil, debe estar embarazada, ¿verdad? Aspiración endometrial. Si estás aspirando el endometrio, estás sacando el embrión que hay ahí. Pero no se llama así, aunque ese es el mecanismo, se llama regulación menstrual. Bueno, si ya tiene 10 semanas, ya eso es un aborto, ya eso es anestesia, cureteo de endometrio, pero sí que vengo de un lugar donde un aborto, hay sí quien lo utiliza como método anticonceptivo, no cuesta nada, no está penalizado. Nada, lo único que pide el Estado cubano es un bote, ¿no?, de 1000 mililitros que te lo dan cuando vas a sacar el turno para el legal, para el aborto, te dan un pomo de 1000 mililitros para que lo llenes de orina. ¿Por qué? Porque la embarazada tiene mucha gonadotropina coriónica en estas primeras semanas de embarazo. Y igual que la placenta, la gonadotropina coriónica en Cuba es utilizada por la Biopharm, laboratorio de farmacología, para hacer muchas cosas. De la placenta se hace el champú, de la placenta se hace el medical, la melagenina que utilizan para el vitiligo. Allá se utiliza todo, la placenta se pesa, se mide y según sus características, esta es para esto, esta es para aquello, sí, todo se utiliza. Sí. Bueno, entonces ya terminamos con la película, ¿no? Muy triste, pero sí, profe, ya lo... Está bien. Entonces el equipo 2 va a exponer su tema de la maleficencia, es decir, de la beneficencia, la no maleficencia y la actitud del médico. En lo que ustedes preparen ahí, voy a tomar agua.
Está bien, no se preocupe. ¿Están hablando? No. Oigan, ¿ven las diapos? Aún no. Sí, sí, saben. Sí. Yo sí me escucho. Sí, sí te escuchas, Nacho. Ah, bueno. Ponte ropa térmica que estamos a 4 grados. Ya estoy aquí ya, vamos. ¿Me escuchan, doctores? Doctora, ya, te escucho. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ay, qué frío ya aquí, Dios mío. Vamos. Bueno, buenas tardes, nosotros somos el equipo 2 y nos tocó el tema de no maleficencia a la beneficencia. Los dejo con mi compañero Jesús Ignacio. Bueno, antes de hablar de la no maleficencia a la beneficencia, tenemos que entender unos conceptos sobre la bioética. Estos serían los principios de bioética. Comenzando, la bioética es la rama de la ética que provee los principios para la actuación correcta en los aspectos relacionados con la vida. A grandes rasgos, la bioética pretende distinguir entre lo que debe ser o hacerse y lo que no debe de ser o no hacerse. Esto surge ante la necesidad de responder y tratar de solucionar los grandes conflictos que plantean hoy los hechos científicos y las tecnologías. Estos principios originales los que se propusieron fueron beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Hablando un poco de historia, fue en 1979 que estos principios se propusieron. Como pueden ver, tenemos a los bioeticistas Tom Bechamp y James Franklin Childress, que definieron los 4 principios de la bioética, los que acababa de mencionar.
Estos derivan inicialmente de juicios ponderados de la moral común y la tradición médica. Siguiente. En esta imagen pueden ver los cuatro principios de la bioética. Serían la autonomía, la justicia, la no maleficencia y la beneficencia. Siguiente, por favor. Bueno, el principio de beneficencia. Este está cercanamente relacionado y se refiere a que los actos médicos deben de tener la intención de producir un beneficio para la persona en quien se realiza el acto. Estos dos principios pueden ejemplificarse con cualquier tratamiento médico, como un medicamento o una cirugía. Cuando un médico prescribe un tratamiento, debe de tener dos intenciones en mente. En primer lugar, no hacerle daño, y en el segundo, beneficiarlo. Y el principio de no maleficencia es considerado como el más importante, y este significa que cualquier acto médico debe de pretender en primer lugar no hacer daño alguno de manera directa o indirecta. Esto hace referencia a la obligación de no infligir daño intencionadamente. Este principio se inscribe en la tradición máxima clásica de primum non nocere, que significa lo primero, no dañar. Siguiente. Bueno, el principio de autonomía. Este se refiere a la capacidad que tiene el enfermo para decidir siempre que exprese su deseo. Al contrario que los anteriores, es un principio que siempre ha estado ausente en la tradición médica, a pesar de la gran importancia que ha adquirido en estos últimos años. Y el principio de justicia, este principio se basa en dos hechos. Todas las personas, por el mero hecho de serlo, tienen la misma dignidad, independiente de cualquier circunstancia, y por tanto son merecedoras de igual consideración y respeto. Y siguiente. Bueno, estos cuatro principios adquirieron rápidamente una gran importancia, ya que resultaron ser muy útiles para los profesionales médicos que no eran expertos en cuestiones de bioética y que actuaban generalmente de una forma empírica o intuitiva ante cualquier dilema moral que se apareciese. Aquí podemos ver algunos ejemplos del ámbito de la bioética, como lo serían el aborto inducido, la circuncisión, la eutanasia, la reproducción asistida, el tratamiento de dolor y la vida artificial. Y bueno, siguiente. Ok. Bueno, ahora vamos a ver cómo va a actuar el médico ante las enfermedades agudas. La siguiente, por favor. Primero que nada, vamos a tomar un poco de contexto histórico, hablando sobre el juramento hipocrático. Pues se hace mención en la ejerción del médico ante las enfermedades agudas, ya que pues este es un compromiso ético que
el estudiante y o maestros hacen para ejercer la carrera. Este compromiso, pues más que nada se hace propio para la atención o para la mejor atención del paciente. Como podemos ver, pues el juramento hipocrático, irrumpe primero que nada con una invocación de las diferentes deidades griegas y pasa a emprender de inmediato el análisis de las peculiares propiedades del convenio y compromiso que se hace como estudiante de medicina. Y aquí, pues, primero que nada podemos ver las prohibiciones, las cuales son no causar daño, no proporcionar veneno, ni administrar abortivos, no practicar actos quirúrgicos, no divulgar secretos confidenciales de los pacientes. Y, pues, este juramento recuerda que en sí es el arte de la medicina es en favor de una pureza y una santidad para siempre ver primero que nada mejorar al paciente o mantenerlo con vida, o sea, siempre enfocándose a la vida, a que hay que hacer esto o justamente hacemos esta labor como médicos justamente para salvaguardar la vida. Y por último, pues finaliza con una oración, con una invocación personal de gratificación al cumplir con todas las disposiciones del ofrecimiento o de la pérdida moral en el caso de su quebrantamiento de este juramento. La siguiente, por favor. Ya ven la diapo, disculpen, es que no lo puedo ver. Está la relación médico-paciente. Sí. Porfa, la siguiente, Walter. Bueno, estaba en la de relación médico-paciente, ¿verdad? ¿Me dijiste? Bueno, ahí en la de relación, es que no lo veo, por favor. Mi internet está muy feo, perdón. Bueno, hablando de la relación médico-paciente para la atención de las enfermedades agudas, pues vamos a encontrar, primero que nada, el respeto de la autonomía, lo que mencionaba hace poco mi compañero Jesús, que pues primero que nada, pues la autonomía de una persona debe ser respetada cuando se le reconoce el derecho pues a mantener sus puntos de vista. Él debe hacer elecciones y a realizar esas acciones basadas pues en sus valores y creencias personales, como el caso de que, bueno, hay muchas religiones que restringen algunas actividades. Este respeto por la autonomía del paciente pues nos obliga a, más que nada, a revelar en todo momento la información y asegurar la comprensión y la voluntariedad del paciente en su toma de decisiones. En la no maleficencia, pues va a hacer referencia a la obligación de no infligir daño intencionalmente. Pues, es donde el juramento hipocrático, se podría decir, va agarrando valor ético. ¿Por qué? Porque justamente en el juramento nos dice que no hay que provocar daños,
no hay que causar dolor o sufrimiento al paciente, no ofender al paciente o incapacitarlo. En la beneficencia, pues va a ser todo lo contrario, y vamos a tratar de no causar daño y prevenir el daño o eliminar el daño, y siempre buscando hacer el bien. Por ejemplo, la beneficencia se puede dividir tanto en positiva, que requiere la provisión de beneficios al paciente, y la utilidad, que va a requerir un balance entre los beneficios y los daños al paciente. Algunos ejemplos pueden ser, por ejemplo, que voy a proteger como médico y defender los derechos de mi paciente. Prevenir el daño que pueda ocurrir al paciente o a familiares. Ayudar a personas con discapacidades. Y pues en el ámbito de mantener el secreto profesional como sustento de confidencialidad, yo creo que está muy claro. Simplemente no hay que revelar la situación personal del paciente, porque a veces llegan muchos casos en los que están tanto quebrados como emocionalmente, psicológicamente o económicamente, y eso como médicos lo debemos de guardar. Debemos de aprender a escuchar y guardar. Y por último, en justicia, buscar que sus decisiones sean justas y adecuadas para los enfermos. Aquí, ¿qué nos dice? Pues siempre va a existir, lamentablemente, la desigualdad. Y eso también abarca en el ámbito del cuidado de la salud. Así como, por ejemplo, los incrementos de los costos de tratamientos, de exámenes de diagnóstico. Aquí, más que nada, hay que tratar de buscar una solución. De hecho, por eso existen muchos tratamientos que pues se dividen, ¿no?, en genérico y de patente, que como sabemos, pues los genéricos son medicamentos más baratos, pero igual efectivos. De eso se trata, las decisiones justas. Siempre comprender al paciente y tratar de ayudarlo en todos los ámbitos posibles. La siguiente, por favor. El médico de las enfermedades crónicas. Sí. La siguiente, por favor. En esta vamos a encontrar que se divide, primero que nada, en el tiempo. ¿Por qué en el tiempo? Pues como sabemos, las enfermedades crónicas suelen tardarse. La recuperación o el tratamiento suelen tardar. Son de duración de meses, años o hasta de por vida. ¿Qué provoca este tiempo? Pues primero que nada, en el paciente provoca una falta de credibilidad en el médico. El paciente se empieza a preguntar, ¿será que el médico me diagnosticó bien? ¿Será que el médico sabe? ¿Será que el médico tiene razón? Y por ende, después de entrar en ese ámbito de duda, igual, a la hora del tratamiento, el paciente a veces no ve un avance como tal y empieza a perder la esperanza, porque él no sabe qué está ocurriendo dentro de su organismo. Por lo tanto, se empieza a preguntar, ¿será que me recetó bien? ¿Y será que si no tomo esto me recupero mejor? Y es donde empieza a buscar alguna otra opción o se desespera. Empieza la desesperación, frustración. Y se han visto casos de el tratante o el paciente, perdón, pues se le va a encontrar en un aislamiento, hasta incluso llegando a un aislamiento familiar, de la comunidad, amigos y hasta del trabajo. En cuanto a la familia, aquí, pues el doctor, primero que nada la familia
deberá ayudar también en este lapso al enfermo. El doctor, más que nada, deberá aconsejar y escuchar a los pacientes, porque los familiares también pasan por una misma etapa. Igual empiezan a dudar del médico, del tratamiento, y aunque ellos es muy rara vez que lo demuestren, ya que pues siempre se ha visto que los pacientes por lo regular traen una cara bonita y le dicen, no, te vas a recuperar pronto y no sé qué, pero muy dentro de ellos psicológicamente y mentalmente están igual de quebrados que el paciente. La siguiente, por favor. Ya cambió. Gracias. Hospitalización. Pues en este caso, muy raramente el paciente crónico va a requerir una hospitalización como tal, solo en el caso de cirugías que se les considera crónicas, por ejemplo, las cirugías de tiempo prolongados, como lo pueden ser, más que nada aquí se va a basar en el caso de cirugías ortopédicas o cirugías reconstructivas, que son a largo plazo. Más se enfoca en traumatología, pero se les considera crónica por el lapso prolongado. Pero aquí vamos a encontrar que en primer término, y se va a encontrar la relación médico-paciente, que ya he mencionado anteriormente, y que pues aquí el doctor principal, que es el que ha tratado al paciente y así, más que nada aquí el paciente va a demostrar, porque como sabemos, ante una cirugía de estas, vamos a encontrar ya no solo un doctor a cargo, vamos a encontrar varios que dan sus puntos de vista, que opinan, y todos apoyan para la mejoría del paciente. Pero obviamente el paciente no conoce en su totalidad de sus doctores y se va a enfocar en su doctor de confianza. Aquí el doctor, aunque ya no esté a cargo del caso, por así decirlo, o esté a cargo del caso, debe fortalecer esa seguridad al paciente, debe apoyar al paciente, debe permanecer cerca con una, como dicen en la otra parte, con una situación límite. ¿Qué quiere decir esto? Siempre contemplando los parámetros de hasta dónde puedes ejercer tu función como médico. Puedes mantenerte cerca del paciente para apoyarlo, para decirle, por ejemplo, no, el doctor, en caso, digamos, el doctor Martín, él te va a operar, pero él es un gran cirujano, yo voy a estar dentro de la cirugía, te voy a estar acompañando, o casos así, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Respuesta del paciente. Aquí vamos a encontrar que el paciente, ante su desesperación, ya sea del diagnóstico o del tratamiento, buscará de cualquier forma la solución que él desea encontrar. Va a buscar respuestas. Debido a esto, se dan dos tipos de consecuencias. Una es que el paciente puede hacer fracasar un tratamiento por el hecho de abandonarlo, lo que mencionaba al principio, de que después de esa duda, de esa desconfianza, a muchos dicen, no, pues si mejor tomo esto, voy a mejorar, y lamentablemente lo que están haciendo es empeorarse, porque el doctor ya sabe qué esquema le va a manejar, el doctor ya sabe, de acuerdo a la patología, qué es a lo que se enfrenta con el paciente. Y la otra
es que puede darse situaciones antiéticas de parte de algunos médicos que tratan de aprovecharse una situación ventajosa desde el punto de vista económico para ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que como el paciente va en busca de una respuesta a como sea, va a buscar ya diferentes doctores, va a ir con diferentes doctores, pero hay algunos doctores que no tienen ética, que solo van a buscar aprovecharse de dinero, que le van a recetar cualquier cosa, que le van a mandar a hacer exámenes, que le van a hacer un sinfín de cosas al paciente menos curarlo, con tal de que el paciente permanezca con ellos y le estén sacando dinero. La siguiente, por favor. Las secuelas. Pues otro de los problemas que el enfermo crónico tendrá que enfrentar serán las secuelas por la multiplicidad de la patología agregada y por el tiempo de evolución prolongado que pueda tener esta patología. Hablando del paciente, pues obviamente vamos a encontrar secuelas emocionales, psicológicas, que van a afectar al paciente. Lo que decía desde el principio, el paciente va a decir, ¿será que me voy a curar? ¿Será que no? Esto afecta en la vida diaria, porque tanto como hace que la evolución de la recuperación sea más prolongado, ya que el paciente pues no le echa ganas, no se aísla de la familia, de los amigos. A veces muchos dejan los tratamientos o dejan las terapias a las cuales deben de estar ejerciendo. Por ejemplo, en el caso de un enfermo con EBC, sabemos de que después de enfrentar la patología en sí, vamos a encontrar terapias, pero hay muchos pacientes que se rinden, que dicen, no, pues como sabemos, vamos a encontrar secuelas de parálisis, pero muchos se recuperan con terapias. Lamentablemente otros no, las parálisis quedan permanentes. Pero si el paciente se desespera y dice, es que no puedo caminar, es que mi pierna no me responde, y entra en un estado depresivo, de negación, de rechazo, a querer ayuda de parte de los doctores o de parte de los familiares, es aquí donde emocionalmente el paciente se quiebra. También puede verse afectado en la vida laboral, porque ante este rechazo económicamente, como sabemos, una enfermedad crónica es prolongada, obviamente vamos a encontrar gastos prolongados que lamentablemente llevan a muchos casos de gastos indefinidos. También hay que tener en cuenta el peso emocional que supone la familia, que es el mismo. La familia se siente desesperada. Lamentablemente, a veces hay muchos casos, como nos comentaba el doctor Ramiro, que, por ejemplo, hay muchos adultos que se enferman y esto supone para la familia una carga. Ya no lo ven como, ay, mi papá está enfermo, no, sino que lo ven como, ya, ay, no, es que me quita tiempo estar cuidando a mi papá que está enfermo. Ven lamentablemente al paciente como una carga. Y también esto hace, pues da un gran peso a que el paciente no se recupere. La siguiente, por favor. Bueno, por último, la ética del médico. Pues esta se va a basar en cómo el médico puede apoyarse para regular su conducta. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se debe de portar el médico?
cómo debe actuar ante todas estas situaciones emocionales, psicológicas, físicas, económicas, sociales o culturales, y esta se va a dividir en 3. De acuerdo a la bioética, pues estos son los 3 principios, los 3 principios principales. Bueno, el primero vamos a encontrar el derecho a la vida, que en este tipo de enfermedades no solo se entiende como la posibilidad de vivir o morir, sino también el derecho a tener los cuidados necesarios para una vida digna, aunque se trate de una persona con limitaciones inválidas o que invaliden, perdón. Con esto, pues, porque como sabemos, muchas veces el paciente recaen y es donde ellos empiezan a dudar también si es que tienen o vale la pena seguir viviendo. Ahora vamos con el principio de libertad. En debemos de tomar en cuenta de que tanto como el paciente y los familiares tienen el derecho siempre de ser informados sobre el padecimiento, los tratamientos y el pronóstico que va a tener ante las enfermedades, y también aceptar o rehusarse a seguirlo. Pero este principio también permite al médico poder presentar una objeción de conciencia frente a los requerimientos del paciente, que quiere decir el punto de vista del médico, perdón. Y por último, el principio de subsidiariedad, que significa la consideración de nuestra vida y de la de los otros, no solo como un bien personal, porque muchas personas ven a un doctor y dicen, es que Dios les dio un don, es que ellos tienen un don para salvar, ellos están para salvar. Esta responsabilidad que la sociedad da es lo que compromete y es lo que también nos hace pues proporcionar beneficios a quien más lo necesite, éticamente hablando. Y también pues vamos a hablar de acuerdo al estatus de la sociedad, por ejemplo, que a veces encontramos pacientes que económicamente hablando están estables, pero lamentablemente hay otros que no. Pues también este principio ético nos habla de que debemos ayudar en la medida de que el paciente lo necesite, pero siempre buscando la mejora del paciente. Y la siguiente, por favor. Después. Ok. Eso es todo de mi parte. Gracias. Vamos a empezar. El médico ante enfermedades críticas. Ok. Las enfermedades críticas se conocen que aquellas afecciones que pueden ocasionar o que si sobrevivas, que pueden ocasionar la muerte, o si sobrevive el paciente, que puede afectar su calidad de vida o su capacidad de llevar una vida normal. Uno de los ejemplos de enfermedades críticas son los episodios de insuficiencia respiratoria aguda, los fracasos de órganos orgánicos cardíacos, también hepáticos o renales, además de traumatismos graves o estados de shock o alteraciones metabólicas importantes. En el siguiente.
La amenaza vital en situaciones críticas pues, puede ser actual, es decir, que ya está en marcha procesos que pueden acabar con la vida del paciente, o potencial que el paciente está normal, que está estable, pero pueden aparecer unas complicaciones fatales más adelante. Y la amenaza vital es actual, se aplican medidas de soporte vital para prolongar un poco más la vida del paciente. Pero si es potencial, se precisa de una vigilancia estrecha de las funciones vitales y esto a la monitorización. En el siguiente. Las medidas de soporte vital son tratamientos cuya denegación o retirada durante una fase crítica conlleva una gran probabilidad a la muerte del enfermo. Estas medidas pueden ser mecánicas, es decir, respiradores, aparatos de diálisis o asistencia circulatoria, eléctricas, que serían la estimulación o desfibrilación cardíaca, farmacológicas, fármacos vasoactivos o nutricionales, nutrición arterial enteral o parenteral. En el siguiente, para tomar las decisiones que afecten a enfermos críticos, es preciso tener en cuenta un conjunto de factores que pueden agruparse de las siguientes categorías. Uno sería el uso de índices cuantificables, que la gravedad y el riesgo de mortalidad de los enfermos pueden ser cuantificados por distintos índices que evalúan un conjunto de variables. El primero sería los índices de gravedad y pronóstico. Un ejemplo de los sería la escala de Glasgow, la evaluación de fisiología aguda y salud crónica, puntuación fisiológica aguda simplificada, etc. Además, los índices de calidad de vida del paciente, cómo llegó o cómo está el paciente actualmente, si está en un soporte vital. El segundo serían las peticiones y deseos del paciente. Uno serían las preferencias del paciente capaz, es decir, que el paciente, si está despierto, si está así más decirlo, en sus cabales, que él puede aceptar el tratamiento o no, pero también hay que tener en cuenta a los familiares, si es que están cerca o no. En el segundo, las instrucciones previas del paciente incapaz, es decir, que al momento de que empeoró, pero ya al paciente se le explicó que como que está en caso de potencial, él dijo que no quiere ya no quiere ser revivido, ya no quiere que lo revivan o que lo dejen en paz, así más fácil. En el tercero sería el uso de tratamientos extraordinarios para el sujeto. Estos son los medios inhabituales que producen grandes dolores, cargas, gastos, horror o aversión, ya que estos se usan para exculpar a un paciente que no quisiera amputarse un miembro gangrenado o que se negara a efectuar a cambios de su dieta o modo de vida que pudieran arruinar a su familia o entre otras cosas. En el siguiente serían las indicaciones, contraindicaciones y criterios del médico.
Para el manejo ético de ciertos tratamientos, se recomienda un principio de proporcionalidad según el cual un tratamiento médico es éticamente obligatorio en la medida que es probable que proporcione al paciente beneficios mayores que las cargas. El principio puede ser aplicado incluso cuando las decisiones implican la muerte del enfermo, porque puede pensar que llega un momento en el que la vida es más que una carga que un beneficio para el paciente. El juicio de proporcionalidad toma en cuenta los valores del enfermo y siempre debería realizarlo el propio paciente, pero frecuentemente recae sobre los familiares o los médicos si no está el familiar encargado. Los médicos pueden hacer juicios de proporcionalidad pensando en los términos medios de su paciente, y así se establecen las indicaciones, las contraindicaciones médicas y las recomendaciones apropiadas para el paciente. En el segundo está el tratamiento fútiles o inútiles. Esto ha surgido el problema de algunos pacientes, sobre todo en algunos familiares que exigen que se apliquen tratamientos poco útiles. Este consentimiento informado había sido un buen instrumento de los pacientes para impedir la obstinación terapéutica de los médicos. Pero ahora los médicos empezaron a usar el concepto de futilidad para contrarrestar la obstinación terapéutica de los pacientes y familiares, para así evitar problemas futuros. También están, y ya entrando en criterios médicos, están los protocolos éticos. Como saben, los protocolos son guías escritas de actuación en situaciones difíciles o problemáticas. Los protocolos técnicos es una pequeña definición, que son descripciones detalladas del mejor modo de poner en práctica un procedimiento de diagnóstico o terapéutico. Estos protocolos no encierran conflictos de valor y el médico sabe de antemano qué resultados quiere lograr tener. Por lo contrario, los protocolos éticos abordan situaciones de conflictos de valores en los que exigen que existe el riesgo de no tener en cuenta alguna consideración ética o legal relevante. Unos de los protocolos éticos documentos oficiales serían las directrices, que sugieren los procedimientos más aceptables desde un punto de vista moral y legal. También está el reglamento, que es instrumento de las autoridades institucionales para asegurar el cumplimiento de determinados objetivos administrativos. Y el tercero, el modelo, que aconseja a las instituciones sanitarias sobre la forma de elaborar sus propias directrices y reglamentos para poder tener un punto de vista moral y legal. Ok, y el último tenemos la justicia distributiva de los recursos. La macrodistribución de los recursos sanitarios corresponde al gobierno, ya que las administraciones y los gestores que determinan los presupuestos sanitarios y dictan normas de reparto y uso de los equipos, si es un hospital. Y el otro está la microdistribución de recursos clínicos, que corresponden a los médicos que toman decisiones sobre los enfermos particulares. Además,
hay una clasificación de pacientes críticos que son las siguientes. Que en la categoría 1 están los en soporte total. En la categoría 2 están los en soporte total, salvo reanimación cardiopulmonar. En la categoría 3, no instauración de tratamientos proporcionados y retirada de medidas. Y en la cuarta, suspender todas las medidas anteriores, o dichas anteriormente en la diapositiva, por muerte cerebral. En el siguiente. Ok, hasta que acabo. Buenas tardes, compañeros. Voy a hablarle de las enfermedades terminales. Ok, ¿cuál es realmente el papel del médico en las enfermedades terminales? Normalmente la función de un médico, ya sea en pacientes terminales, es tener en cuenta los aspectos éticos, morales y humanitarios. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que tener al paciente, realmente tenemos que darle como que cuidados paliativos, a pesar, o sea, esa decisión no nos corresponde a nosotros decir, ¿sabes qué? Este paciente debe morir, este debe vivir. No, nos toca salvar a todos por igual. Ahí es donde entran los éticos y morales, porque muchos ven que el paciente ya está en modo terminal, tiene un cáncer terminal y dice no hay nada que hacerle, pero realmente es intentar prolongar la vida del paciente lo más que se pueda y de la mejor forma. Claro, no darle exactamente, que muera con dignidad, claro que sí. Sí. Nosotros siempre tenemos que considerar incluso los derechos del paciente. Esto es muy importante porque hay muchos pacientes que incluso firman los papeles de que saben que no quiero que me reanimen en cuestión de si muero. Nosotros como médicos tenemos que hacer que el paciente viva lo más que se pueda. Tenemos que recuperar al paciente, pero si hay ese papel, ese documento donde ya saben que ya no me revivan, ya no tenemos que hacerlo porque el paciente quiere morir de esa manera. Como dice la doctora, hay que morir con dignidad. El paciente tiene derecho a vivir hasta el último minuto, realmente de una forma óptima. ¿Esto qué quiere decir para nosotros? Que el paciente tenemos que ver que no sufra, que el paciente esté totalmente, pero al igual el paciente tiene derecho a negarse a estas atenciones. En la forma de morir, el morir del humano ha cambiado. ¿Qué esto quiere decir? Normalmente vivimos ahora en una sociedad, antes habían muchas enfermedades totalmente desconocidas que hoy en día ya se conocen. Entonces, antes no había la tecnología que tenemos ahora, antes no había respiradores, antes no había incluso para nebulizar a los niños y morían de bronquitis. Entonces, esto ha cambiado hoy en día. ¿Por qué? Porque podemos ayudar al paciente a prolongar un poquitito más su vida para que viva de la mejor forma. Normalmente se da damos los ejemplos en los adultos mayores, pero no solo es en los adultos mayores, es en los pacientes con enfermedades que dicen que realmente ya no tienen solución. A pesar de nuestra tecnología y de lo desarrollada que está la medicina, tenemos demasiado por aprender, porque como tal no hay ciertos tratamientos para algunos cánceres, realmente no hay cura. Entonces, cuando llega el punto de no retorno, en el que el cáncer está muy avanzado, lo que tenemos que hacer es intentar ayudar a este paciente a morir de una buena forma. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que dejarlo que se despide de su familia, que algunos antes podían morir en casa, hoy en día se llevan a hospitales, incluso ahora se da que sí se pueden morir en casa, pero va a depender de la decisión del paciente. Si el paciente dice yo quiero la alta voluntaria, quiero irme a mi casa y morir ahí, entonces nuestro deber es aceptar eso. Podemos darle nada más el tratamiento con anestésicos para que ya no vaya sintiéndose menos el paciente. Estado previo a la muerte. En caso de muerte inminente o el paciente desahuciado por enfermedades agudas, crónicas o mortales, normalmente nosotros tenemos la obligación ética de informar al paciente realmente de su estado de salud real.
¿Por qué? Porque no podemos ocultarle al paciente que tenemos, por ejemplo, sabes que sí, realmente sí tienes una enfermedad terminal, pero no. Voy a tratarte y hasta que ya no pueda o te mueras, voy a dar a conocer tu diagnóstico. No. Porque sí ha pasado, que muchos doctores dicen, no, ¿saben qué? Sí puedo salvarlo, pero realmente el estado del paciente no está totalmente bien. Éticamente estamos mal porque le estamos dando una esperanza al paciente que no existe. Una realmente que ya no está. El paciente va a entrar en negación, a veces en negación emocional, va a tener depresión, normalmente se va a enojar porque dicen, no, o sea, ¿qué culpa tengo yo? Ellos no saben hacer su trabajo. Hay muchas veces que incluso demandan a los hospitales, no, es que fue negligencia médica, no quisieron atenderlo. Pero realmente ahí pasa cuando el paciente realmente está grave y nosotros no se lo damos a informar al paciente o a los familiares. Tenemos que ser siempre transparentes con el paciente, informarle de su estado y darle a entender que cuando está mal ya no podemos hacer mucho. Humanización de la muerte, medidas terapéuticas ordinarias. En medidas terapéuticas ordinarias ya está la hidratación, la sonda nasogástrica, la oximenoterapia, en caso de disneas, medicación analgésicos, antibióticos y narcóticos y sedantes. Esto es normalmente lo que se da a un paciente cuando ya realmente está desahuciado. Igual se les da narcóticos, se les da sedantes para realmente viva sus últimos días en calma y con muy poco dolor. Ya en la extraordinaria es cuando está en cuidados intensivos, tenemos uso de respiradores, inserción de marcapasos directos, registro de nutrición parental, sedación como anestesia y técnicas de invernación. Ok. Hay algunos pacientes, por ejemplo, los que ya tienen muerte cerebral, se les conecta a los respiradores para prolongar su vida, pero hay puntos en los que la familia dice, creo que está sufriendo, creo que realmente ya debe morir. Entonces es humano completamente decir, realmente no quiero que siga sufriendo cuando ya no tiene signos de respuesta cerebral, cuando no hay sinapsis. Realmente a veces si la familia toma esa decisión no nos corresponde a nosotros, nos corresponde dar las opciones. Y si la familia dice, ¿saben qué? Quiero mantenerlo vivo, nuestro deber es seguirlo manteniendo vivo. Aquí esto entra en la prolongación de la vida. Siempre para prolongar la vida tenemos que ver lo que podemos hacer. La medicina puede tener la muerte, pero esto puede representar una agonía prolongada. ¿Agonía para quién? No para nosotros, porque al fin de cuentas a nosotros no nos duele si tenemos una pierna gangrenada, si tenemos, fin de cuentas, nada de eso nos duele a nosotros, le duele al paciente. Si el paciente dijo, ¿saben qué? Yo realmente quiero morir, realmente creo que ahí se podría dar la eutanasia, cuando ya sabemos que el paciente sí va a morir, cuando ya no hay nada que hacerle. Para prolongar la vida tenemos que entrar a ciertos criterios éticos, si realmente el paciente va a vivir su vida plenamente y va a morir con dignidad. Y eso es mi tema y entramos al primer problema de bioética. No, mira, ya no da tiempo. Tengo clase en 5 minutos con otro grupo, ya no pasamos. Lo que ustedes quieren el correo, ¿verdad? Sí, doctora, sí. Entonces, por favor, mándenme la clase, es decir, las diapositivas de la exposición del equipo, más los problemas, mándenmelos al correo porque está muy bien hecho el equipo, muy bien trabajo. Y entonces, claro que sí, mándenmelo al correo ahora ya para que no se desvinculen, mándenlo. Muy bien, muy buen trabajo. Perfecto. No puedo ponerme en duda ni nada porque ya en 5 minutos entro con segundo semestre. Adiós. Hablamos el próximo viernes. Gracias, doctora. Que tenga buen día. Adiós. Gracias, doctora. Adiós. Gracias. Gracias. Bueno, hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Chao. Sexo. Cállese, Nachito.